¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy Patricia Prieto, responsable de hidrógeno para la movilidad en Exolum, y me gustaría sumarme a la bienvenida, agradecimiento de que hayáis venido a nuestra casa. Funseam, gracias por acoger este evento en nuestra casa. Sin más dilación, vamos a comenzar, si os parece, con el panel que tenemos ahora, que es el rol del hidrógeno renovable en la descarbonización del transporte. Sí que me gustaría comenzar haciendo una pequeña reflexión que se ha comentado en las ponencias que hemos tenido esta mañana. Y es verdad que de los proyectos de hidrógeno renovable que vemos que están siguiendo adelante, vemos como principalmente anclan su consumo en grandes clientes industriales que efectivamente utilizan este hidrógeno para usos tradicionales, como por ejemplo pueden ser las refinerías. Pero es cierto que hay distintos sectores, como por ejemplo puede ser el sector del transporte, donde vemos que el hidrógeno va a jugar un papel fundamental para poder descarbonizar la actividad y sobre todo ayudarnos a cumplir con estos objetivos tan ambiciosos que nos marcan desde Europa. Durante este panel vamos a entrar en las distintas formas que tenemos de hidrógeno renovable, como puede ser el consumo de ese hidrógeno renovable en forma gas para el transporte terrestre, ya sea transporte de pasajeros, transporte de mercancías. También vamos a ver cómo este hidrógeno renovable puede servir como base para sintetizar distintos derivados que vamos a poder emplear en el transporte marítimo. Sin más dilación, dejadme por favor que os presente a los panelistas, estos grandes profesionales que ya os adelanto van a participar en una conversación muy retadora y con unos insights muy interesantes para poder situar el hidrógeno dentro de una solución de descarbonización para el sector del transporte. Eugenio Sillero, secretaria general de Gasnam Neutral Transport. José Tafal, director general de ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Elena Seco, directora general de ANAVE, Asociación de Navieros Españoles. Y Andreu Puñet, director general de AOP, Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Me gustaría comenzar la reflexión haciéndoos una pregunta que me gustaría que por favor dierais respuesta desde el ángulo de vuestras diferentes asociaciones, y es ¿cuál va a ser el rol del hidrógeno dentro del transporte? Entonces, Eugenia, si te parece, comenzamos contigo. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias, Funseam, y por supuesto Exolum por organizar esta jornada que creemos que es de grandísimo interés. Más que nada porque parece que llega el momento de empezar a poner la movilidad con hidrógeno en el mapa, ¿no? Porque es verdad que se está hablando mucho de los usos industriales y entendemos que la movilidad tiene que ser un off-taker principal en el proceso de desarrollo de esta economía del hidrógeno. Nos preguntas por la visión desde nuestras asociaciones. Obviamente nuestra asociación es muy transversal. Sabes que tenemos en la asociación empresas del mundo de la energía, del transporte, tenemos navieras, fabricantes de vehículos y por tanto, bueno, pues voy a intentar dar un poco la visión que representa la integración de todos estos sectores. Yo creo que es importante comenzar dando un dato, y es que un dato que todos conocéis, el transporte pesado sigue dominado por los combustibles derivados de petróleo en más de un 90%, ¿no? Y esto no es porque el sector del transporte no esté comprometido con la descarbonización. Digo el sector del transporte, me refiero a todo el ecosistema del transporte, desde el proveedor del combustible hasta el fabricante del automóvil o del vehículo, hasta el operador logístico, ¿no? Es porque es un sector que es difícil de descarbonizar y estamos acostumbrados a oírlo esto en las múltiples charlas a las que todos seguro que estáis asistiendo, que hay sectores difíciles de abatir y uno de ellos pues claramente es el transporte. Es verdad que en estos foros que se hablaba de movilidad hace unos años nos circunscribíamos mucho a la movilidad eléctrica, a la movilidad urbana y empezábamos a hacer ese paralelismo entre descarbonizar es electrificar. Bueno, yo creo que aquí has tratado un poco de traer una representación de los distintos modos de transporte y me parece muy oportuno porque el transporte hay que verlo en mayúsculas y hay muchos modos de transporte, hay marítimo, hay aéreo, hay ferroviario
y de hecho es un sector que consume el 30% de la energía final y por tanto es un sector que es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. Si nos vamos a España es más, es un 40%. ¿Esto qué significa? Que si no descarbonizamos el transporte, en ningún caso vamos a alcanzar los objetivos de neutralidad climática que nos está pidiendo Europa. No vamos a reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030, que es lo que nos pide Fit for 55, y no vamos a ser climáticamente neutros en 2050. Con lo cual, pues tendremos que buscar soluciones porque si nos salimos de ese ámbito donde sabemos que la electrificación va a tener un rol principal, pues tenemos que pensar que países como España, pues el 96% de las mercancías se transportan por carretera y tenemos que pensar que las fresas de Huelva viajan a Alemania. Entonces, bueno, pues que tenemos unas necesidades de potencia y de autonomía que implican una densidad energética de las soluciones que busquemos, de esos combustibles alternativos, que tenemos que buscarlas pues, en otros combustibles. Antes hemos hablado de los biocarburantes avanzados fundamentalmente, que son los que van a jugar un rol fundamental. Y por supuesto de todos los derivados del hidrógeno y de todos los llamados los RFNBOs, los combustibles renovables de origen no biológico. Muy brevemente, en el transporte de mercancías se ha mencionado, ¿no? La dificultad de acceder ahora mismo a un camión propulsado por hidrógeno. Bueno, lo que sabemos, y José lo podrá ratificar, es que todos los fabricantes están desarrollando camiones de hidrógeno. Es verdad que la tecnología lleva su tiempo, pero seguro que en la segunda mitad de esta década vamos a tener una facilidad de acceder a un camión de hidrógeno pues que ahora no la tenemos, y estamos hablando de soluciones tanto de hidrógeno comprimido, de pila de combustible, como hay fabricantes que están apostando por el hidrógeno líquido, como puede ser Daimler, ¿no? Y otros que, por supuesto, tienen también investigaciones muy avanzadas en el campo de los motores de combustión. En el ámbito marítimo lo va a explicar mucho mejor Elena que yo, pero bueno, también vemos ese 99% de flota que circula hoy en día o que navega hoy en día con combustibles derivados de petróleo, pero ya en los pedidos de nuevos combustibles vemos que aproximadamente un 16-18% ya son de combustibles alternativos. Fundamentalmente el GNL tiene un rol muy significativo, pero hay que pensar que ese GNL, ese barco que hoy funciona con GNL, mañana puede usar metano sintético o biometano. Por tanto, estamos viviendo esa evolución de los combustibles. Son combustibles en transición desde su molécula fósil a una molécula o de origen biológico o a una molécula de origen eléctrico, ¿no? Y empezamos a ver también pedidos de buques con motorizaciones a metanol o amoníaco. He visto aquí algún motorista, en concreto a MAN, y ellos podrían hablarnos largo y tendido de esto, ¿no? El ferroviario, pues un 25%, un poco menos, un 20% del transporte ferroviario en España no está electrificado. No se ha electrificado porque es difícil de electrificar, o sea, no porque no se quiera probablemente. Bueno, pues probablemente haya que mirar el hidrógeno como solución. Y por supuesto en el sector aéreo, y con esto termino, luego me gustaría, si tengo ocasión de intervenir de nuevo, a hablar un poco de la regulación, de lo que nos está pidiendo Fit for 55, todo el marco, ¿no? Todo el paquete Fit for 55, pero necesariamente el sector aéreo va a tener que caminar hacia el SAF, pero también con unas obligaciones muy concretas de incorporación de RFNBOs, con lo cual yo creo que es indiscutible el rol que va a tener el hidrógeno en la descarbonización del transporte y bueno, pues que tendremos que ir avanzando para que, como decía al principio de mi intervención, para que se considere, que se ponga en el mapa y seamos todos conscientes de la trascendencia que tiene este sector como off-taker en el desarrollo de esta economía del hidrógeno. Muchas gracias, Eugenia. José, nos ha hecho Eugenia una pequeña introducción. Desde ANFAC, ¿qué papel creéis que va a jugar el hidrógeno en el transporte terrestre? Muy bien, pues bueno, también, no sé si se me escucha bien. Primero, bueno, muchas gracias también a Funsean y por supuesto a Exolum por invitar a ANFAC hoy aquí a dar nuestra visión. Desde un punto de vista, digamos, normativo, el futuro es brillante porque, a diferencia de otras tecnologías, la ventaja del hidrógeno en lo que es la movilidad es que desde el principio está considerado como uno de los combustibles
cero emisiones. Y por tanto, está contemplado como tal a la hora de calcular las emisiones de los vehículos y el cumplimiento de las obligaciones de reducción de emisiones de CO2 que tenemos que ir monitorizando año a año, ¿no? Por tanto, teniendo en cuenta que esos objetivos se han acelerado y a 2035 incluso los vehículos comerciales y turismo pues tienen que ser, los de nueva venta en Europa tienen que ser de cero emisiones, pues a día de hoy eso significa que o bien tienen que ser eléctricos o bien tienen que ser de pila de combustible o combustión directa de hidrógeno. Bien. ¿Cuál es la situación, sin embargo, cuando comparas la realidad del mercado entre ambas tecnologías? Pues que la electricidad sí que soy una realidad creciente, pero el hidrógeno no acaba de implantarse. El año pasado se matricularon en España 21 vehículos eléctricos. ¿Vale? El año anterior fueron 11, si no me equivoco. Hidrógeno. Perdón, he dicho eléctricos, madre mía, la cosa estaría mucho peor. De hidrógeno, bueno, si no me tengo que ir. Pero el año anterior creo que fueron 11, ¿no? 8, este año 21 o 22 creo que son 8 turismos y el resto son fundamentalmente autobuses, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a varios problemas. El primero es que la propia regulación también nos exige a todos, y en España se ha optado por ello, que el hidrógeno sea renovable. Claro, y el primer problema que tenemos es que no hay hidrógeno renovable. A un vehículo eléctrico no se le exige que la electricidad sea renovable. Entonces, eso para nosotros es un dato, es una cosa que la Comisión Europea ha decidido, el Consejo, y contra eso no podemos luchar. Teniendo en cuenta que se obliga a consumir un combustible que todos sabemos que no existe, porque ahora se está empezando a producir, pues todo esto explica que aunque hay efectivamente camiones de hidrógeno disponibles, empieza a haber modelos, hay modelos de turismo hace tiempo y sobre todo hay autobuses, pues realmente es muy difícil que esto alcance la economía que se necesita si no tienes de empezada la garantía de la disponibilidad del combustible. ¿Esto va a cambiar a medio plazo? Bueno, pues sobre eso podemos discutir, ¿no? Pero realmente hay que considerar otra cosa. En la medida que la Comisión Europea y el Consejo Europeo y el Gobierno español lo que hacen es acelerar cada 2 años el ritmo de exigencia al sector de automoción para que cumpla los objetivos de CO2, desde un punto de vista tecnológico, lo que significa de facto es que les están empujando a optar por una tecnología muy concreta, que es la actualmente disponible. Y por tanto, lo que se opta es porque las economías de escala que se creen estén asociadas a la electrificación. Cuanto mayor economía de escala tenga la electrificación, más difícil va a ser que el hidrógeno para movilidad alcance las mismas ventajas en costes. Aquí podemos discutir ya si esto es así para todos los segmentos o efectivamente en el ámbito del vehículo pesado puede haber nichos específicos, como antes se decía en la mesa anterior esta mañana, ¿no?, en las que realmente sí sea una tecnología ganadora. Es muy difícil, por otro lado, para un consumidor, si nos ponemos en transporte pesado, gestionar una flota con recarga eléctrica y repostaje de hidrógeno. Solamente desde el punto de vista económico, para conseguir la potencia necesaria para recargar, o en su caso para fabricar el hidrógeno, si no lo tiene, pues económicamente es un auténtico problema, ¿no? Incluso si tienes una flota dedicada, porque al mismo tiempo la tecnología eléctrica también va a ir mejorando la eficiencia de las baterías. Con todo esto, ¿qué digo? A día de hoy la perspectiva regulatoria es buena, la disponibilidad de hidrógeno la disponibilidad de hidrógeno verde es un hándicap y, como se ha comentado en la mesa de antes, también es verdad que buena parte de los usos que se consideran más inmediatos son los industriales, ¿no? Con lo cual parece que los usos para movilidad, la disponibilidad para movilidad va a ser más pequeña. Pues todo ese escenario hace la situación difícil para encontrar la escala a medio plazo con carácter general, y si también en algún momento en el año 26 o 27 la propia Comisión Europea tiene que analizar también cuál es la metodología correcta para calcular la huella de carbono y cuáles son los combustibles adecuados que computan como cero emisiones, y por tanto cabe la posibilidad de que entren nuevos combustibles computables para considerarse de cero emisiones,
claramente hay un debate sobre si los sintéticos son o no son, con independencia del coste, pues bueno, el escenario se complica a medio plazo. Realmente hay muchas variables que están en medio y que hacen que hoy por hoy la apuesta más sensata para la industria de la automoción, al margen de que tenga producto en hidrógeno, pues eso, apostar por la electrificación. Fenomenal, muchísimas gracias, José. Elena, vamos contigo. Hemos hecho una visión general de cuál es el papel del hidrógeno en el transporte. Hemos entrado a ver cómo nos afecta en movilidad terrestre. ¿Cuál es el papel del hidrógeno en el transporte marítimo? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la organización y por el debate, la verdad. Yo estoy aprendiendo, siempre decimos que somos las mismas caras y siempre diciendo lo mismo, pero fíjate que no había leído lo del hidrógeno natural ni que nuestros amigos de Aragón pues tienen ahí un gran yacimiento, con lo cual mira, ya he aprendido algo, aparte de otras muchas cosas hoy. Le voy a dar un poco la vuelta a la pregunta, ¿cuál es el papel del transporte marítimo en el hidrógeno? ¿No? A lo mejor luego hay tiempo también de entrar, y la verdad es que me gustaría en al revés, pero la presidenta de Exolum al principio pues ha hecho referencia a que al final vamos a necesitar a alguien que produzca y a alguien que consuma. Y yo creo que vamos a necesitar también a alguien que lo transporte. Es decir, actualmente el 35% de lo que se mueve en el mundo es energía y esto pues al final no va a cambiar. O sea, va a haber ciertas regiones que por sus condiciones meteorológicas, su facilidad para producir energía de origen renovable, pues van a tener unos mayores volúmenes y va a tener ciertos, y porque además es muy difícil adaptar exactamente tu producción a tu consumo en un momento dado, pues va a haber necesidad de mover esas gases renovables. También Joan Batalla ha hecho también referencia a ello y que nos podríamos pues de repente convertir en un país líder en exportaciones de energía renovable, creo que de gases renovables. Ahí el transporte marítimo, obviamente el tubería es un modo más eficiente en cortas distancias, pero siempre que hablemos de grandes distancias y siempre que haya un mar de por medio, pues el modo marítimo va a resultar fundamental. Además, con una ventaja adicional que se ha puesto sobre la mesa tras la invasión de Ucrania por Rusia, a la que también se ha hecho referencia, y es que tiene una menor dependencia, te permite una mayor independencia de terceros. Entra también el CO2. Hay ya mucho proyecto y mucha empresa interesada y de hecho estamos trabajando con la Comisión para que lo regule en mayor medida para el transporte de CO2, tratamiento en destino, yacimientos, porque también a lo mejor puede haber ahí un excedente. Y yo creo que esto va a tener que irse desarrollando en paralelo, porque si no tenemos una cosa no vamos a poder tener la otra, ¿no? En el marítimo luego está la posibilidad de utilizar el hidrógeno a bordo per se. Ya sea, podemos entrar a lo mejor más en detalle luego, no quiero saltarme mis 4 minutos, pero ahora mismo, así como la aviación está con su camino muy guiado hacia los combustibles sostenibles de aviación, en la carretera parece que les están llevando hacia la electricidad. En nuestro caso no hay una vía clara y la Comisión tampoco ha querido pronunciarse por esa vía. Por un lado lo vemos positivo, nosotros somos fieles defensores de la neutralidad tecnológica, pero también es verdad que el enfoque que suele hacer la OMI con estos temas es un enfoque más que te trata de guiar un poco, pero a su vez establece una regulación por objetivos. Yo te digo, tú lo que tienes que conseguir y emitir, lo que tenemos disponible a día de hoy es esto y yo te ayudo a cuantificarlo, verificarlo, te digo que si con eso vas por la vía, puedes avanzar, esto lo reconozco, esto no, y cómo funciona. Y en todo caso, si tú me presentas un proyecto que logra el mismo objetivo, yo te lo apruebo. Pasa con temas, hasta con el doble casco, temas ligados a la seguridad. Llegó a presentarse un proyecto con un buque petrolero con cubierta intermedia que no tenía doble casco y que la OMI le dio el visto bueno. Esto es alternativo y te permite cumplir la norma. Neutralidad tecnológica, pero a su vez acercamiento de la regulación a la realidad tecnológica de cada momento. Eso ahora mismo en la Comisión no existe, a nivel europeo no lo tenemos ni a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no existe realmente cuál es la vía. Y eso genera una incertidumbre brutal en el sector. Ya hemos hablado de
la sobreregulación que tenemos en Europa. Yo creo que cada vez sale más en todos los paneles. Europa es líder en regulación. Luego querremos ser líderes en otras cosas y llegaremos o no. Pero en regulación ya lo hemos conseguido. O sea, pero sin ninguna duda. Y entonces ahí se han quedado completamente a medias en todos los aspectos. Somos el único sector del transporte al que le han creado sus normas. Estamos en el comercio de derechos de emisión, estamos con una normativa FOLIU sin obligaciones de suministro de ningún tipo, de ningún combustible, fuente de energía ni nada que pueda ser válido para cumplir ese reglamento. Y la única opción clara que viene por escrito en la norma es, mira, si pagas una multa yo te doy el certificado. Y no hay otro sector del modo transportes que esté regulado así. Y para mí es una diferencia abismal que necesitamos poco a poco ir reconduciendo, y nos han asegurado que van a ir poco a poco elaborando qué papel va a jugar la captura de carbono y qué condiciones tienen que cumplir esos sintéticos, y ahí a lo mejor podemos entrar un poquito después. Fenomenal, muchísimas gracias, Elena. Andreu, me giro a ti ahora. Me gustaría saber desde AOP, ¿cuál es el papel del Refino en el desarrollo del modelo de negocio del hidrógeno renovable? Bueno, en primer lugar, gracias Rosa y Joan, porque me habéis pisado parte de lo que quería decir, pero voy a intentar a ver si no lo repito. Pero muchas gracias, porque además estamos en sintonía y me gusta. Elena, estate tranquila porque dices, ¿quién va a suministrar este hidrógeno? Nosotros. Como decía Rosa, el sector del refino, pues de este 500.000 de toneladas que produce España, el 70%, es decir, 350.000, lo consume y lo produce nuestro sector. Entonces, tenemos un elemento muy importante en esta famosa cadena de suministro que está saliendo, que es necesario crear porque todavía no existe. Entonces, nosotros, no hace falta que os diga que este hidrógeno que generamos es del denostado color gris. Es decir, lo estamos generando con gas natural, con naftas en nuestros procesos de refino. Pero estamos ya en el camino de empezar a andar, es decir, no nos vayamos de tonos, es decir, toquemos de pies en el suelo, por favor, con intentar cambiar toda esta inmensa cantidad de hidrógeno gris, pasarlo a verde. ¿De qué forma? Pues muy sencillo, todos ya hace 3 años que todos conocemos una infinidad de hidrógeno y de cómo funciona el hidrógeno y cómo se produce el hidrógeno, y hasta incluso sabemos la fórmula, que es muy sencilla, pero entonces nosotros estamos por la labor de iniciar todo este camino de pasar de este hidrógeno no renovable al hidrógeno renovable y verde. Esto, de cara a lo que estamos hablando aquí del hidrógeno para el transporte, será muy importante porque será el inicio, la punta de lanza. Es decir, nuestro sector estará en condiciones de ir dejando parte de este hidrógeno para que se vaya consolidando este hidrógeno en el transporte, porque tendremos la capacidad de producirlo y podremos jugar, yo diría así entre nosotros, sin que lo digáis a nadie de fuera, con los decimales que sobrarán de nuestro sector para que se vaya construyendo este hidrógeno en el sector del transporte. Y como todo esto quiero trasladarlo en realidades que no nos olvidemos que comienzan, pues ya desde octubre del año pasado, es decir, hace 5 o 6 meses, en Petronor, en Bilbao, ya hay un electrolizador de 2,5 megavatios, es decir, entre nosotros también en confianza, una miseria, pero una miseria importantísima para ir conociendo todo el negocio, porque también, no nos olvidemos, el mundo del hidrógeno es un mundo complicado. No es solo cuestión de BOE y buena voluntad, sino es cuestión de inversiones, grandes inversiones, es cuestión de tecnología, mucha tecnología, es cuestión de práctica industrial, mucho conocimiento industrial, para que todo esto vaya prosperando. Entonces, Elena, tranquila, que nosotros estaremos en el hidrógeno, estaremos suministrando para que todos los demás usuarios en la cadena de transporte, que es la que nos interesa, pues vaya realmente utilizándolo. De cara a esto que decimos que es pequeñito, ¿no? La planta estos 2,5 megavatios de Petronor están generando 1 tonelada al día de hidrógeno, que aunque es muy poquito, 1 tonelada, pues es lo suficiente para alimentar a 500 vehículos para que puedan hacer 1.000 kilómetros al día. No está mal, José, ¿eh? Es decir, es poco, ¿eh?
No, pero tú los vas a consumir, ¿eh? Tú los vas a consumir. Tú vas a poner 500 vehículos de hidrógeno para que lo puedan consumir. Entonces, nosotros como sector tenemos esta realidad que nos permite ir desarrollando. Tenemos encima de la mesa proyectos. En estos momentos creo que son proyectos hasta del orden de 6 gigavatios de proyectos de electrolizadores para ir suministrando toda esta demanda futura. Y después también ya no solo el hidrógeno, sino cogiendo el compañero de viaje del hidrógeno, que son los famosos e-fuels, están también en Bilbao. En Bilbao se está, yo creo que este mes se va a empezar a hacer los movimientos de tierras en el puerto de Bilbao para construir una planta que va a generar unas 2.000 toneladas al año de combustibles sintéticos, que serán los que empezarán a suministrar también a todas las necesidades que haya en estos sectores que no son descarbonizables directamente con la electrificación. Entonces, yo diría que seamos realistas. Muy bien, la legislación está muy bien, demasiada también es un empacho, no sirve para nada, demasiada legislación, es mejor un poco de libertad para que la tecnología compita. Me gusta también que todos estamos de acuerdo en la neutralidad tecnológica, pero es una cosa que si todos estamos de acuerdo, no sé por qué no se aplica. Es decir, la teoría nos la conocemos perfectamente, pero la realidad va por otros caminos. Bueno, esperemos que el sentido común vuelva y realmente estemos por la labor de lo que necesitamos. Es decir, para este reto tan inmenso, que muchas veces yo lo pongo en imágenes, que sería el conseguir la neutralidad de emisiones a 2050, es el equivalente a tener 2 interruptores aquí al lado de estas sillas, y en uno apagas toda Europa y en el otro apagas todo Estados Unidos. Esto es lo que tenemos que conseguir en 2050, es decir, es dificilísimo. Entonces, a nivel de estrategia, todo esto dejarlo en manos de una sola tecnología no es ni coherente ni inteligente. Entonces, lo que abogamos por la neutralidad tecnológica, y todo esto serán alternativas posibles para conseguir el objetivo, que creo que todos estamos de acuerdo, y las evidencias nos demuestran que cada día tenemos que estar más de acuerdo en que tenemos que eliminar todo este CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera. Y esto un poco es el planteamiento de nuestro sector. Muchas gracias, Andreu. Hay un punto que me gustaría resaltar, que los 4 habéis comentado, y es regulación. Aquí, Eugenia, nos lo adelantabas antes, pero me gustaría conocer tu opinión sobre qué papel otorga el marco regulatorio europeo en el uso de hidrógeno y derivados para transporte. Bueno, la visión que tenemos, que es por supuesto compartida con el resto de la mesa, porque efectivamente ha habido una sobreregulación en Europa que no sabemos muy bien a dónde nos conduce, ¿no? Pero bueno, ya que la ley está hecha y tenemos los documentos, los hemos leído, los hemos analizado y hemos intentado ver qué mensajes nos está dando, ¿no? Y claramente el paquete Fit for 55, en el análisis que hemos hecho, vemos que hay una voluntad clara por impulsar el desarrollo del hidrógeno del transporte, y esto lo vemos desde la directiva RED III hasta todas las normas, desde la norma de la RED III, desde la directiva de renovables, hasta todos los paquetes que están vinculados más a los sectores, ¿no? El Fuel EU Maritime, el reglamento de emisiones de CO2 de vehículos pesados y demás. En la Red 3, los Estados miembros ya te dicen que podrán elegir entre 2 alternativas, o bien incorporar un 29% de renovables o reducir un 14,5% la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Te plantea objetivos, como decíamos antes, pero es que te dice cómo hacerlo, porque te dice: quiero un subobjetivo que sea un 5,5% de esos combustibles que sean biocombustibles avanzados, no dice biocombustibles avanzados y RFNBOs, teniendo en cuenta que los RFNBOs al menos deberán ser un 1%, con lo cual el paquete Fit for 55 ya está estableciendo unas obligaciones para los proveedores de combustible. Es cierto que hay obligaciones para los proveedores de combustible y también se plantean obligaciones para la infraestructura y para el fabricante de vehículo, mientras que para el operador logístico no las hay. Y entonces, de alguna forma, necesitamos cerrar ese círculo, ¿no? Porque hemos hablado de la Red 3, pero luego el Parlamento acaba de aprobar el reglamento de emisiones de CO2 de vehículos pesados, que ya te dice que los fabricantes van a tener que poner en el mercado un 45% de camiones cero emisiones en el año 2030. O sea,
ahora mismo no se matricula un vehículo pesado cero emisiones. Bueno, a lo mejor algunos autobuses y algún camión, me parece que el año pasado fueron 15, pero pensar que dentro de 5 años vamos a ser capaces de poner en el mercado un 45% de camiones cero emisiones, realmente pues es muy voluntarista, ¿no? Pero lo cierto es que los fabricantes van a estar sometidos a penalizaciones si no lo hacen, con lo cual es un objetivo que viene unido a una penalización. Pero en cualquier caso esos camiones, si tienen que ser camiones cero emisiones, podrán ser o de baterías o de hidrógeno. Es la posibilidad que hay, porque de hecho el reglamento ha dejado para revisiones posteriores la posibilidad de incorporar los combustibles neutros en carbono y sí que es verdad que lo que plantea es que en el año 25 la Comisión realice un plan para incentivar los biocarburantes avanzados, y ahí sí que deja muy claro avanzados, y los RFNBOs, de nuevo los combustibles renovables de origen no biológico, que son los derivados del hidrógeno. Es decir, se ve claramente la voluntad política del regulador europeo en que el hidrógeno juegue un papel fundamental en la descarbonización del transporte. En la infraestructura está la AFIR. AFIR nos pide una hidrogenera cada 200 kilómetros en la red TEN-T. Además, hidrogeneras que estén abiertas al público, que sean capaces de suministrar 1 tonelada de hidrógeno al día. ¿Y qué más? Y que tengan surtidores de 700 bar. Sí. O sea, que realmente no hay ninguna hidrogenera con estas características ahora mismo en España. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a cumplir con un objetivo que es para el 2030, que es como quien dice pasado mañana, y que es realmente ambicioso. Entonces, España, como todos los Estados miembros, tiene que presentar en enero del 25 un marco de acción nacional donde establezca cómo va a cumplir con estos objetivos vinculantes. También piden objetivos en materia de infraestructura para el transporte marítimo y piden que haya infraestructura de suministro de RFNBOs en los puertos, ¿no? Pues tenemos que hacer una reflexión seria de cómo vamos a alcanzarlo. Pero de nuevo, insisto, en que ahí también en estas normas dejan constancia de la importancia de impulsar el hidrógeno y los RFNBOs para el sector del transporte. Y en el ámbito marítimo, pues Elena ha mencionado el FuelEU Maritime, el ETS. En el ámbito marítimo sí que el operador, la naviera, tiene obligaciones de cumplimiento de unos objetivos vinculantes de reducción de emisiones que están muy claros en el FuelEU Maritime, y también plantea un objetivo de penetración de un 2% de RFNBOs para el año 2034. Con lo cual, de nuevo, presencia del hidrógeno. Y por último, en el sector aéreo, pues ya sabéis que hay unos objetivos muy claros de penetración de SAF hasta alcanzar un 75% en el 2050, pero es que esto viene con un subobjetivo de ISAF, de nuevo de RFNBOs, desde el año 2030, y hablo de memoria, creo que llega a un 35% en el 2050. Entonces, yo con todo este rollo que os estoy contando, lo único que pretendo decir no es que vaya a ser fácil y que simplemente que porque Europa haya establecido unos objetivos esto se vaya a cumplir mañana, pero que lo que claramente se demuestra es que hay interés y voluntad del regulador europeo por impulsar el desarrollo del hidrógeno en todos los modos de transporte. Muchas gracias, Eugenia. Hemos hablado de objetivos ambiciosos, hemos hablado de que efectivamente hay voluntad por parte del regulador, José, pero ¿qué crees que sería necesario para que el hidrógeno sea una opción real para movilidad en los próximos años? Bien, pues nosotros lo que hicimos, antes lo he marcado un poco, quizá con excesiva crudeza, ¿no? Pero porque hay que entender también los condicionantes de la realidad, porque si no seguimos escribiendo papeles, hojas de ruta y como hemos dicho, ¿no? En regulaciones, cada cual más ambiciosa, pero luego la práctica, pues como acaba de comentar María Eugenia, hemos aprobado AFIR después de muchos años de trabajo para que desde el punto de vista de infraestructura los Estados miembros se comprometieran a aportar su grano de arena para que exista la confianza en los consumidores a optar hoy por camiones eléctricos o camiones de hidrógeno. Y después de muchos años de trabajo y de que por fin se haga, nos encontramos con una norma que exige unas obligaciones que ahora mismo no cumple ninguna hidrogenera en España, pero es que además fija unas normas vinculantes sin marco sancionador. Entonces, pues, de hecho,
en el sector de automoción, la descarbonización. Nosotros estamos penalizados año a año si no cumplimos unos objetivos vinculantes que nos fija el regulador, pero el regulador, cuando por fin fija objetivos vinculantes, no se pone un marco sancionador a sí mismo, ¿no? Efectivamente hay un proceso, pero final de 25 lo empieza a analizar la comisión, marca sus comentarios, nos vamos a encontrar en el 27 discutiendo cómo lo va a conseguir cada país, y habrá países que ya estén corriendo. Y en una reunión hace poco estaban los daneses y yo juraría que les oí decir que estaban construyendo 60 hidrogeneras en Dinamarca, y habrá otros países pues que todavía estarán esperando, ¿no? Entonces, nosotros sí somos positivos en que esta oportunidad tiene que abrirse, ¿vale? Y seguramente inicialmente dedicada a flotas cautivas, de alguna manera, urbanas, o flotas de transporte que hagan determinados recorridos punto a punto, antes también se ha comentado. Pero lo que también es cierto es que debemos dar confianza a la demanda. Y el lado de la demanda, pues en nuestra humilde opinión, yo creo que también se ignora a la hora de fijar las normas de regulación. A mí me llama mucho la atención que antes de que hubiese casi hidrógeno renovable en España, el gran proyecto del país era cómo exportarlo. Yo la verdad que digo, salvo que alguien tenga interés por los peajes, no acabo de entender cuál es el motivo por el cual vamos a dedicar a producir aquí una gran oferta de hidrógeno renovable para que lo consuman los alemanes, ¿no? Hombre, pues yo preferiría que parte de esos recursos se dedicara a incentivar la demanda interna, para que ese consumo limpio se hiciese en nuestro país. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una hoja de ruta con 10 propuestas, la tenemos publicada en nuestra web, igual que la tenemos para el vehículo eléctrico, tenemos una hoja de ruta para intentar empujar el hidrógeno en el transporte. La primera de esas medidas pasa por planes de demanda ambiciosos. El plan MOVES que ahora existe ya permite comprar vehículos de hidrógeno, pero también es cierto que os anuncio que el 1 de mayo nos quedamos sin plan de apoyo a la demanda, cuando sabemos que un camión de hidrógeno hoy por hoy puede costar en torno a 3 veces lo que un vehículo homologable de combustión. Así es muy difícil que el transportista opte por este modo de tecnología. El punto de vista de las hidrogeneras que hemos comentado, pues la hoja de ruta del gobierno que contempla creo que unos 100, 150. Nosotros hicimos un ejercicio conjunto con Gasnam, que lo vamos a revisar ahora, de cuál debería ser año a año la dotación de hidrogeneras que dé una mínima tranquilidad al cliente, ¿no? Porque aquí en este caso realmente no es huevo o gallina. Realmente primero tiene que ser la recarga. ¿Por qué? Porque el vehículo de hidrógeno, que ya hay algunos, y a medida que la oferta tú lo puedes comprar y te llega rápido, pero abrir una hidrogenera yo creo que va a tardar años. Entonces, y va a exigir que den ayuda a las personas y empresas que quieran desarrollar naturalmente, no obligar a nadie, sino ayudarles. Entonces, si pones una hoja de ruta que dices que tiene que haber, pero insisto, no recuerdo, son 100 o 150 hidrogeneras, el gobierno, nosotros tenemos nuestra propia hoja de ruta, pues tienes que tener, para empezar, un responsable de monitorizar ese despliegue. Y no hay en España, en la administración pública, un responsable, un ministerio que monitorice cómo va ni el despliegue de repostaje de hidrógeno ni el de recarga eléctrica. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo vamos a cumplir con AFI? La primera pregunta es, ¿quién va a hacer ese reporte a final de mes, a final de año? No sabemos. Porque ahora mismo no sabemos quién va a reportar a la Comisión Europea el cumplimiento. Y a partir de ahí, pues tenemos un conjunto de otras 8 propuestas sobre cómo agilizar los trámites administrativos de una instalación industrial, como son hidrogeneras. También hay aspectos técnicos, por ejemplo, respecto a regulación y homologación de vehículos, sobre todo para intentar facilitar que cabezas tractoras, ¿no?, los vehículos largos, pues puedan optar por el hidrógeno verde más barato, con menos compresión. O sea, hay todo un despliegue de propuestas regulatorias en nuestra hoja de ruta que busca incentivar que esos AFIR o ese conjunto de red y todo lo que hay, porque hay para llenar una biblioteca, pero luego en la práctica pues nos encontramos con que hay que aterrizar si realmente no nos queremos quedar atrás. Uno de nuestros temores en materia de transporte es que al final los países ricos avancen más que nosotros, le pongan a los transportistas españoles unas obligaciones de huella de carbono, o simplemente pongan una serie de peajes en las vías transeuropeas que apliquen nuestros camiones porque no los hemos renovado y no apliquen a los de la competencia, y nos encontremos con que buena parte del transporte español con Europa quede en manos de empresas extranjeras, ¿no? Cosa que es un problema práctico, ahora que busca muchas veces la autonomía estratégica, pues es un problema real porque hay mucho transportista
y mucha actividad económica que depende de este sector. Por lo tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer. La pregunta abierta que yo dejo es: ¿quién pensáis que es responsable de ponerlo en marcha? Porque no lo sé. Y acabo con esto, pero habéis visto en prensa seguro que habéis visto esta Semana Santa, el domingo de Resurrección, corrían vídeos de si la recarga eléctrica estaba atascada no sé dónde y tal. Bueno, era un tema puntual. Es verdad que el cliente Tesla quiere cargar en Tesla y no el cargador de más adelante. No hay ese problema en la realidad, ¿vale?, para circular. Pero bueno, se ha generado esa dinámica de temor. Pues ha salido todo el mundo a opinar, hemos visto distintas notas de prensa, nosotros hemos salido, han salido otras asociaciones. Lo único que no habréis visto en ningún sitio es a ningún responsable público tranquilizando a la población y a los consumidores sobre que esta política, que es prioritaria para el gobierno, realmente es una anécdota, no ha pasado nada. Y no ha salido nadie porque no hay nadie responsable. Entonces, tenemos ese problema, y si queremos empujar el hidrógeno verde, deberíamos empezar por tener un responsable o alguien a quien mirar para que todo este ecosistema que estamos hablando se pueda poner en marcha. Entonces, bueno, nosotros las medidas están. Yo creo que todos estamos buscando un poco lo mismo, ¿no? Muchas gracias, José. Elena, me giro a ti ahora. Dentro del transporte marítimo, ¿cuál es el estado del arte del uso del hidrógeno combustible para los buques? Sí que te voy a pedir, tanto a ti como a Andreu, que seamos un poco concisos, que ya nos ha avisado por ahí Débora que nos estamos yendo un pelín de tiempo, pero creo que son dos puntos muy interesantes que todavía nos quedan por tratar y que vamos a ahondar un poquito más en ellos. Pues yo creo que tenemos una pequeña ventaja, y ya tenemos algo positivo respecto a lo que estaba diciendo ahora José, que dice, primero tiene que ser la recarga. Claro, yo leía, por ejemplo, cuando subió mucho el precio del gas natural licuado hace unos años, pues los camiones que habían optado por esa solución, pues al final estaban parados porque no tienen otra opción. Una de las ventajas que tienen los buques es que todos los motores y todos los proyectos que se están haciendo que con combustibles alternativos, todos son motores duales. Todos van a poder seguir utilizando un combustible líquido convencional o un gas natural licuado. Todos son los que ha hecho referencia antes Eugenia. Claro, eso lo que te permite es que puedes ir avanzando por una vía sin que la oferta del combustible, el que sea, esté disponible, que en nuestro caso además no nos vale con que esté en el entorno español o en el continente europeo, sino que tiene que ser en todo el mundo y todo tipo de países, Vanuatu, Índico, desarrollados, no desarrollados, porque el barco al final va por cualquier parte del mundo. Se están barajando muchas opciones, todas ellas también pasan por el hidrógeno, y yo creo que la tecnología, lo que es a bordo del barco, con sus inconvenientes y hándicaps, que todas las opciones también lo tienen, y ya me has dicho que no vamos a poder entrar en el detalle, pero todas al final pasan por el hidrógeno. Hay buques ya propulsados por hidrógeno puro, no va a ser la opción probablemente en grandes distancias, habrá algún proyectito en distancias cortas, porque necesitas demasiado espacio a bordo, casi 6 veces el volumen de mercancías, aparte de los problemas asociados a la contención para transportarlo licuado, etcétera. Pero hay buques propulsados por metanol y existe el motor y la tecnología desde hace muchísimos años. Es verdad que metanol gris, pero que fácilmente adaptable a metanol verde. Un buque, los motores de gas natural que se utilizan a bordo de los buques, pues ya hay proyectos en tierra de motores equivalentes, no marinos, pero antes precisamente estaba hablando con Fernando Marcos, que es el responsable comercial de Man Energy aquí en España, y me decía que se podría hacer perfectísima a bordo, inyectarle hasta un determinado porcentaje, hablan del 25% de hidrógeno directamente a ese motor, tal cual está y sin hacer modificaciones. De hecho, nosotros tenemos una empresita balearia que tiene un buque pequeñito que está ahí en el Interinsular de Ibiza, que le han puesto un tanque de hidrógeno por si algún día pues deciden hacer ese tipo de pruebas. El amoníaco, que es otra de las opciones, pues también ha sacado MAN precisamente la semana pasada una nota de prensa con el primer buque ya al que se lo van a montar para entrega en un par de años, aunque el que esté disponible a gran escala comercialmente ese motor pues tardará un poco más, pero no parece que sea algo a largo plazo. Ya se están haciendo no solo pruebas en tierra de viabilidad, sino incluso a bordo, ¿no?
Lo que a mí me parece muchísimo más complicado y lleva aparejados muchos más ceros en inversión es el desarrollo de la escalabilidad del combustible y el desarrollo de toda la infraestructura terrestre, que bueno, como ya ahí estoy en manos de Andreu, pues parece que no va a haber ningún problema, pero el orden de magnitud que se habla de las inversiones, y en el caso de los buques, que ya son activos per se de muchos millones de euros, pues estamos hablando de inversiones millonarias. En el caso de la infraestructura terrestre y despliegue por todo el mundo, pues estamos hablando de inversiones billonarias y además en un ámbito completamente mundial, ¿no? Al final, el carbón tardó 100 años en desplegarse y generalizarse para el modo marítimo en cualquier parte del mundo. Los combustibles derivados del petróleo, el despliegue no fue total hasta pasados mínimo 50 años, y ahora el problema es que esto se supone que tiene que ser una realidad de aquí a 25 años, que no es nada. O sea, no, ese va a ser realmente para mí el gran escollo. Muchas gracias, Elena. Andreu, nos has comentado antes que el hidrógeno renovable es una realidad a una escala un poco más controlada. ¿Qué necesitáis para poder escalar estos proyectos y para poder, pues como dice Elena, ¿no?, al final producir el hidrógeno en esas escalas que podamos utilizarlo en sectores como el transporte marítimo, por ejemplo? Muy pocas cosas. Primero, muchos millones. Todo esto no es pensar que se hace solo. Se necesitan muchos millones de inversión. Esta inversión, hay señores que cuando la hacen tienen la mala costumbre de querer sacarle una rentabilidad. Es decir, no nos olvidemos que todo esto no es ad honorem ni por buena voluntad. Es decir, tiene que tener una rentabilidad. Después, otra cosa que nuestro sector siempre estamos pidiendo, no sé por qué, será porque no lo tenemos, que es certidumbre regulatoria. Es decir, queremos tener las reglas del juego muy claras antes de invertir todo este dinero. Y esto realmente está costando. Después, ya tocando ya de pies en el suelo, como decía Eugenia, tenemos la red 2 y la red 3, que una se está acabando de transponer y la otra tiene que empezar. Y aquí realmente lo que pedimos como sector, como os he dicho, pues nuestro sector consume una barbaridad de hidrógeno, el 70% del hidrógeno de España. Lo que queremos es que el hidrógeno renovable, que sustituirá al hidrógeno que ya estamos utilizando en la fabricación de nuestros combustibles, en la desulfuración, en la saturación de los dobles enlaces, es decir, en hacer productos con más calidad, pues sea considerado hidrógeno renovable. Es decir, si estamos sacando hidrógeno gris por hidrógeno verde, pues que el hidrógeno verde que entre a formar parte de nuestros procesos, pues sea considerado renovable y participe en los objetivos de descarbonización. Pienso que no pedimos mucho, es decir, es sentido común lo que estamos pidiendo. Y después, otro tema que también es muy importante es el famoso acto delegado de adicionalidad, que contempla que toda la electricidad que se utilice para la generación del hidrógeno renovable tenga un contenido mínimo de emisiones del orden de 18 gramos de CO2 por megajulio. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es que el mix eléctrico nacional tenga este contenido. Para que tengáis una idea, creo que el año pasado estuvimos en el orden de 32 gramos, es decir, casi el doble de lo que exige la ley. Francia, dadas sus características de sistema eléctrico con la mayor parte de hidrógeno o electricidad de origen nuclear, pues está, creo que del orden de 20 gramos de CO2 por megajulio, y entonces tenemos que llegar a estos 18 para que la electricidad que se utilice para generar el hidrógeno pues sea considerada renovable. Y todo esto pues solo se consigue a base de meter más renovables en el pool eléctrico. Y entonces, fíjate qué poco pedimos para dar tanto. Muchísimas gracias, Andreu. Me gustaría concluir el panel, que ya seguro que nos hemos ido de tiempo y está por ahí Débora ya regañándonos, con 4 ideas principales que hemos ido comentando. El hidrógeno es una realidad, pero necesitamos ciertas variables para poder escalarlo. Desde Europa nos están marcando unos objetivos muy ambiciosos, tenemos voluntad del regulador, porque al final desarrollemos políticas y desarrollemos proyectos ligados a cumplir con estos objetivos. No nos podemos olvidar de la demanda.
necesitamos dar esa confianza a la demanda poniendo la infraestructura por delante para que todos estos usuarios, ¿no?, puedan, en caso, por ejemplo, de movilidad terrestre, repostar en estas hidrogeneras y seguir utilizando los mismos modelos de desplazamiento que acostumbran a utilizar a día de hoy. Y necesitamos inversión, mucha inversión, tanto pública como privada. Daros las gracias, animaros a todos los oyentes a abordar a los panelistas en el próximo café, porque nos han quedado un par de temas muy interesantes que comentar, que seguro que estarán encantados de poder hablar con vosotros. Sin más dilación, aprovecho para dar paso al próximo panel de tecnología e innovación en movilidad sostenible. Gracias.